Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TVUGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Bienvenidos una vez más a otra emisión de su programa mítico, solo por la señal de TVUGED. En esta ocasión vamos a ver la historia de un lugar muy especial para los residentes de la ciudad de Durango. Este edificio, que en realidad es un chalet, es de estos pocos lugares en los que confluyen varias cosas trascendentales. El propio terreno es significativo para la historia de Durango, ya que representaba una manzana enorme que básicamente era un bosque dentro de la ciudad. Además de que terminaba justo en una de las laderas de la Acequia Grande. Y esto era previo a lo que hoy conocemos como el Parque Guadiana. En segundo lugar, tiene un edificio que históricamente es relevante, no solo por su belleza arquitectónica, sino por el arquitecto que lo construyó y por todo lo que sucedió a lo largo de su vida cumpliendo diferentes funciones. Además, este edificio alberga una de las leyendas capitales de nuestra ciudad, probablemente una de las 5 leyendas más contadas, que es la judía del Sabino. Evidentemente me estoy refiriendo a este chalet, al que comúnmente le decimos el Sabino. ¿Por qué recibe este nombre? En realidad, en el momento de la construcción del edificio de este chalet, prácticamente ya no había sabinos en la zona, ya estaba seccionado, ya no existía este bosque que les menciono, que era predominantemente de estos árboles. Para quien no conoce la naturaleza de estos árboles que son sabinos o ahuehuetes, tiene la característica de de estar frondosos solamente por una parte del año. Estos son de hoja caduca, por lo cual en los meses de invierno, desde otoño empiezan a secarse sus hojas, en invierno están completamente desprovistos de esta copa, y esto permite un cultivo de muchas hortalizas porque tiene un ciclo perenne. Es decir, no tiene el inconveniente de que siempre es una copa frondosa que impida la entrada de la luz del sol y que por ello impida cultivar varias especies de plantas. Pero tampoco tiene el problema que sean muy poco frondosos como para no ofrecer protección a las hortalizas durante los meses de verano. Por eso era un suelo fértil y era ideal para el sembradío estos lugares que estaban rodeados de ahuehuetes. Desde luego la cantidad de agua que necesitan es tremenda, por eso estaban muy cerca de la Acequia Grande. Hoy en día tenemos este tipo de árboles, por ejemplo, ahí en el Saltito, comunicado desde luego hasta el Nombre de Dios Durango. Todo este camino, este paseo turístico tiene esta belleza sobrecogedora de estos árboles, que también por su naturaleza geográfica suelen tener las raíces casi expuestas. Este paisaje que nos vamos a imaginar en aquellos lejanos ayeres va a ser trascendental, porque no solamente tiene la leyenda de la judía del Sabino, sino que además tiene otras 2 leyendas, una gestada en el momento que era un bosque, y la otra en los largos años que pasó como velatorio. El día de hoy vamos a analizar la historia de la construcción y de los usos que ha recibido este chalet. Vamos a contar 2 leyendas
Y por supuesto que también contaremos esa leyenda capital, que además de todo su encanto, nos enseña cómo era el comportamiento de la economía, de la migración y de la tolerancia que teníamos para con otros. Esta historia es de las leyendas mejor recordadas en nuestra ciudad de Durango. Así pues, primero que nada vamos a ver la historia de la judía, del Sabino, y regresamos. Me encuentro en el chalet del Sabino. Muchas personas lo van a recordar como el velatorio del Sabino, que por muchos años funcionó por parte de la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado de Durango. Hoy día, felizmente para todos, convertido en museo, en el Museo Guillermo Ceniceros. Este bellísimo edificio está algo incompleto. Le falta un pórtico típico del chalet, y era un chalet precisamente porque estaba, entre comillas, afuera de la ciudad. Y este edificio tiene una de las leyendas más emblemáticas de la ciudad de Durango, probablemente una de las 5 historias más contadas, la judía del Sabino. Pero hay que decir una cosa, cuando sucede lo de la judía del Sabino, este edificio todavía no existía. La historia de don Josué y de su hija María data del siglo XVIII. Eran los 1700 todavía en aquel momento, cuando se gesta esta historia. En aquel momento, antes de la existencia de este edificio, había huertas, terrenos enormes, que eran explotados por muchas personas, entre ellos don Josué. Él era judío y se hacía llamar José para evitar, amortizar un poco este antisemitismo, que en aquel momento lo que imperaba no era por motivos raciales, sino por motivos religiosos. Era mal vista la religión judía en esa época colonial del estricto catolicismo. Pero a pesar de todavía tolerancia, y él empezaba a prosperar, y estos lugares estaban cubiertos enteramente por sabinos, por ahuehuetes, y estos árboles a su vez permitían el ambiente propicio para muchísimas hortalizas y que pudiesen cultivar varios legumbres, frutos, vegetales que podían vender. Don Simón era su hortelano estrella. Él era un hombre experto, pero también un hombre viejo, un hombre que estaba a punto de retirarse, pero un hombre que tenía un aprendiz. Entre los demás ayudantes había un jovencito, un adolescente que destacaba, Juan. Él era un muchachito bastante listo y con bastante facilidad para su oficio. Pasaron algunos años, inevitablemente don Simón se retiró. Pero don Josué estaba satisfecho con el ahora joven Juan. Él tenía el vigor de la juventud y también los conocimientos que le había heredado don Simón. Pero también tenía otro inconveniente bastante grave. Después de todas sus virtudes, la edad. Este joven era apenas un par de años mayor que la única hija de don Josué, María, llamada María precisamente para tener un nombre mexicano, un nombre que no delatara sus orígenes, con esta belleza semita, incomparable la jovencita, en ese momento de 17 años. Pero había ocurrido otra tragedia, había muerto ya Sara, la esposa de Josué, y ahora su hija se había convertido en esa ama de casa, en esa mujer que le cuidaba y le atendía. Y él, aunque de forma probablemente no tan consciente ni racionalizada, tenía esta dependencia hacia con su hija. Por eso empezó a ver con muy malos ojos la relación que parecía ser algo más que amistosa entre el joven hortelano Juan y su hija María. Cuando las intenciones románticas parecían a flor de piel, y antes que el joven pidiera permiso de formalizar las relaciones, que verdaderamente sostenían una relación,
¿Eran justificados los temores de don Josué? Él decide despedir al muchacho y ordenarle a la muchacha que no estaba ni en edad ni en condiciones de tener relaciones ni con él ni con nadie. Pero esto solamente azuzó el fuego del amor de los muchachos, porque ahora, ya sin la eterna vigía del padre, sin que fuera su patrón, ahora era un muchacho más que se escabullía y que por las noches le hacía el amor a esta jovencita. Hablaban, planeaban, se amaban. Ahí en un sabino, el más grande de todos, bajo su sombra protectora, los jóvenes encontraban unos breves momentos para profesar su amor. Esto llega rápidamente a oídos de don José. Los espía y efectivamente ve cómo su hija sale a hurtadillas ya muy de noche. Y temeroso que pueda huir, una noche los espera y cuando los ve, atina este único disparo del que disponía y ve como una de las siluetas cae. Se acerca triunfante, pero descubre que ha disparado a su hija. Estaban fundidos en un abrazo y el tiro le atina en la espalda y le atraviesa el corazón. Pero no se detuvo ahí la bala, también hiere el pecho del joven, que agonizando toma en sus brazos a su amada María y mueren juntos. A la mañana siguiente no es la única tragedia, porque a un lado de ellos estaba don José, ahorcado, probablemente la desesperación, la culpa de que ha matado a su hija, lo orilló a tomar esta rápida y fatal decisión. Ahí queda este hombre colgado a un lado de los cuerpos de los dos muchachos inocentes. Y desde entonces se decía que este Sabino, este gran ahuehuete que ya no existe, tenía una mitad permanentemente seca y la otra frondosa. Este árbol dejó de existir incluso antes que se construyera el chalet. Pero aún así, la memoria de la historia es tan fuerte, esta leyenda es tan bien recordada, que este lugar se sigue llamando para todos los duranguenses el Sabino, un lugar verdaderamente mítico. Ya lo vimos, esta leyenda extraordinaria que además tiene muchísimas aristas. Para empezar, en lo que hoy día es calle Negrete hasta calle Fénix y Dolores del Río, toda esta enorme extensión eran las huertas de don Josué. Ahí eran donde estaban. Él era un empresario rico que comenzó a hacer dinero gracias a sus cultivos, pero la extensión era enorme. Y estas huertas se extendieron en un lugar, si bien no inhóspito, pero no había tantas casas alrededor. Poco a poco se fue, desde luego, fraccionando y construyendo, hasta que llegó el momento que esta extensión territorial seguía conservando estas características frondosas, aunque a sus alrededores cada vez el poblamiento cambiaban mucho el paisaje. Después de que dejaran de ser estas huertas, se fue seccionando. Aún hoy día se pueden observar un par de sabinos en algunas de las casas y pinos muy viejos, muy frondosos, que se conservaron desde aquellos momentos, que este fue el último bastión de un pulmón en la ciudad, que a decir verdad no es que hiciera tanta falta, porque muy cerca de ellos ya estaba el Bosque de la China, el Parque Guadiana, Parque Revolución, que en su momento vamos a tomar la historia. Pero lo que es trascendental es que se va seccionando hasta que queda solamente este chalet.
Fue construido por orden de un empresario alemán. En uno de los registros consta que lo diseña y construye Stanislao Slonecki. En realidad yo no he encontrado la manera de comparar otros documentos en donde también se mencione para poder asegurarlo. Pero si bien es cierto que en un documento se le atribuye la construcción a este arquitecto. ¿Por qué es importante? Porque este arquitecto tuvo dos características trascendentales. Él era no solamente un genial arquitecto, sino que era un urbanista consumado. Además, él tenía este estilo muy afrancesado, era polaco. Y cuando llega a la ciudad de Durango, construye magníficos edificios que todos tenían su sello característico. Por ejemplo, conservamos el Aguacate como el museo regional de la ciudad, que depende precisamente de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y tiene un remate de buhardilla, tiene una buhardilla rematada en mansarda, estas tejas que tiene muy afrancesadas, lo mismo que tuvo la joya que nos dejó aquí en Durango, que fue el Palomar. El Palomar era este bellísimo edificio también de estilo neoclásico, muy afrancesado. En general muchos historiadores de la ciudad le atribuyen que todo en la ciudad fue neoclásico. No es así, hubo varias combinaciones de estilos arquitectónicos, pero particularmente el Palomar y el Museo Regional sí tienen este estilo muy afrancesado y lo que predominaba era el neoclásico. Además hizo la Francia marítima. Este tuvo una característica, era más parecido al neogótico, tenía estos adornos rematados en forma de ojiva y estos dos edificios estaban en el principal cuadro de la ciudad, estaban alrededor de la Plaza de Armas. De todos ellos solamente conservamos el Museo Regional, que también tuvo una vida bastante tortuosa hasta llegar a nuestros días. Y el que queda es el Chalet, el Sabino. Después de ser una casa particular, pasar de varias manos, hubo una herencia no consumada y luego un remate por parte de dos de las herederas, que no se arrepentirían. Y luego va a llegar a ser las oficinas del Cerro de Mercado, que es este cerro, esta montaña de hierro, que tiene esta historia de por qué Durango, a pesar que tenía la riqueza mineral del metal, no tuvo el desarrollo industrial que tuvo Saltillo y Nuevo León. Y eso se explica porque nos faltaba otro recurso mineral, el carbón. Y era más barato enviar el fierro que traer el carbón, puesto que para fundir el hierro se necesitan por cada kilo de hierro 3 o 4 de carbón. Entonces era más barato mandar el hierro que traer el carbón. Se hicieron muchos intentos, hablaremos en su momento de la fundidora, de la ferrería y de todos los intentos que hizo Durango para entrar en la carrera industrial. No sucedió. Pero en ese momento, estas prósperas oficinas estuvieron ahí. Después fue escuela, fue el Promedac. Después, eventualmente llegaría a manos del gobierno del estado de Durango. Y ahí, después de un par de usos diferentes, llegaría a ser el velatorio. El velatorio El Sabino, el nombre lo conservó desde siempre. Y como velatorio, dependiente de la Dirección de Pensiones, esto significaba que brindaba servicio a todos los agremiados al gobierno del estado. En las muertes sensibles de mi familia fueron todos y cada uno de los velatorios de mi abuelita Elena, de mi tía Chagüita y de mi padre, todos fueron ahí, en ese lugar, en el Sabino.
Era un lugar por sí mismo impresionante por su arquitectura, pero además tenía estas carrozas, también ya de modelo muy antiguo. Imaginen ustedes todo lo que sucedió. Uno de los veladores contaba de que en estos pasillos hechos de duela, en donde los pasos eran claros, las escaleras de madera maciza rechinaban, crujían y se escuchaba el retumbar y el eco. Era muy sencillo saber si alguien subía a la parte superior, en donde no había salas de velatorio, o bajaba hacia el sótano, en donde preparaban a los cadáveres, los arreglaban, los ponían en condiciones de ser velados. Y dice que se escuchaban pasos no solamente a hurtadillas, tratando de amortizarlo, no, se escuchaba un verdadero tropel, que corrían por el pasillo, bajaban al sótano, y sobre todo la risa infantil, que él se lo atribuía a una niña sin saber si lo era. Pero esta risa, esta voz más delgada, parecía ser de una niña, o por lo menos así lo intuyó. Salió, revisó, no había nada. Se dio la vuelta de nuevo a las oficinas, prefería estar en la parte exterior del chalet. Cuando escuchó el tropel y volteó, y ahora sí pudo ver en la penumbra la silueta pequeña y con vestido de una niña que salía corriendo hacia el jardín trasero. Por cierto, en aquel lugar en donde sale corriendo la niña era justamente donde estaba el Sabino de la leyenda. En ese momento cree que no se trata más que del descuido de algunos padres que han dejado atrás a esta pequeña. En ese momento no había personas, acaba de oscurecer, eran las 8 o 9 de la noche, tampoco era una hora exagerada, sale corriendo para brindarle auxilio. Ahora quiere interpretar que estos llantos, en realidad, estos sonidos eran un llanto, no eran risas de una travesura. Y cuando sale no hay nadie. Cada vez que escuchaba esos pasos, esos murmullos, prefería ignorarlos. Cada vez que alguno de los deudos que permanecían ahí en el velatorio, acompañando a sus difuntos, que le decía que por qué había una niña inoportuna que entraba a la sala de velación y se asomaba a ver el cadáver de su ser querido. Él se disculpaba, prometía averiguar en qué otra sala estaban los padres para hacerles la recomendación, aunque él sabía que esa niña ya no era un habitante de este mundo. La otra leyenda que tiene, es mucho más antigua incluso que la teoría del Sabino. En esa huerta, en esa parte, era donde el terror colectivo le atribuía las apariciones de la Llorona. Vamos a ponernos a pensar en un momento. Imaginen este paisaje saturado por estas copas tristes y caídas de los ahuehuetes, con terreno fangoso, con la acequia todavía caudalosa corriendo unos metros, y básicamente desiertas de casas alrededor. Cuando la gente venía de oriente a poniente, después del puente del Obispo, lo que hoy es Boulevard Dolores del Río y calle Aquiles Cerdán, todo lo que seguía era un bosque de ahuehuetes, tupido, frondoso, tenebroso. Y allá, hasta donde llegaría el Puente Negro, toda esta zona era la que se le atribuía que por las noches se escuchaba este terrible alarido que subía y estallaba en la bóveda del cielo. Este lugar tiene todas esas historias y afortunadamente desde el año 2013 se ha convertido en museo. Es la mejor manera de conservar un edificio en buen estado, un patrimonio arquitectónico de los duranguenses, un lugar que alberga todas estas historias como edificio y todas estas historias desde antes que siquiera fuera construido, por lo cual el arquitecto que lo diseña y construye, los diferentes usos que tuvo, el terreno que estuvo antes de él, lo convierte en un lugar mítico
Por mi parte es todo y nos vemos la próxima vez.